Una de las preguntas más frecuentes que he encontrado durante 15 años de ministerio pastoral tiene que ver con la cuestión de la vida después de la muerte. ¿Qué sucede con una persona después de que muere? ¿Acaso su espíritu o alma va al cielo? ¿Y cómo se relaciona eso con la resurrección del cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre un espíritu celestial sin cuerpo y un cuerpo glorificado, resucitado? Lo fundamental que debemos ver es que el Nuevo Testamento describe y anticipa de manera consistente una experiencia de vida después de la muerte en dos etapas. Una de las mejores formas de ver cómo esto se presenta es en la carta de Pablo a los Filipenses, donde él habla tanto de la primera etapa, ir al cielo cuando uno muere, como de la segunda etapa después de eso, la resurrección del cuerpo. Ambas aparecen en la carta de Pablo a los Filipenses. Tomemos, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 23, donde Pablo anticipa su muerte. Él está en prisión, está escribiendo esta carta desde la prisión. Él sabe que puede morir pronto. Y les escribe a los filipenses para decirles que si él muere, para él es ganancia. Dice que al morir partirá para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Ahora lo curioso es que, como él supone que para los filipenses sería mejor que él siguiera vivo, espera que Dios le permita salir libre y seguir su ministerio. Lo que nos enseña esto es que Pablo espera que, si es ejecutado por las autoridades, va a entrar en una experiencia de estar en la presencia de Jesús. Así que hay que notar el momento en que esto pasa, y esto pasa, para Pablo, en el momento en que muera. Para Pablo, esto será una experiencia consciente. Él espera, tiene la expectativa que sea mejor que la vida presente, y la vida presente de Pablo está marcada por el sufrimiento, está en prisión. Seguramente, la presencia de Jesús y estar cerca de Jesús es mejor que sufrir en una prisión romana. Así que la primera etapa, podríamos llamarla ir al cielo cuando mueres, para Pablo es una entrada consciente en la presencia de Jesús. La teología sistemática, la teología cristiana, históricamente ha llamado a esto el estado intermedio. Y esa palabra intermedio nos hace ver que eso no es la esperanza final de los cristianos, aunque me he encontrado con esto bastante seguido. Muchos creyentes, personas fieles, prácticamente piensan en términos de ir al cielo cuando mueran o el estado intermedio, como si eso fuera el todo y la esencia de la esperanza cristiana. Pero en realidad hay una etapa más de esperanza después de ir al cielo al morir, y eso lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 21. La primera etapa es Filipenses 1:23, donde Pablo dice, mi deseo es partir y estar con Cristo. La segunda etapa es Filipenses 3:21, donde Pablo dice que cuando Cristo vuelva, Él va a transformar nuestros cuerpos débiles para que sean como el suyo, lleno de gloria. Así que tengamos en cuenta el tiempo de este evento. El apóstol Pablo sitúa esta transformación del cuerpo, esta resurrección en la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Para él, la primera etapa de la vida después de la muerte comienza en la muerte, en su presencia sin cuerpo y consciente con Jesús. La segunda etapa comienza después, tras un tiempo que no se sabe cuánto será, cuando Jesús regrese. Y cuando Él regrese, Él levantará los cuerpos de su pueblo de entre los muertos. Ahora, Pablo no detalla aquí cómo es esa transformación de resurrección, lo menciona en otros pasajes. Y les animo a leer 1 Corintios 15 para tener una idea completa de cómo Pablo imagina cómo será la resurrección del cuerpo. Hay dos formas de hablar de esto y tienen que ver con los conceptos de corrupción y mortalidad. Pablo espera que el cuerpo resucitado esté libre de toda corrupción. Así que el pecado y todo lo que ata nuestro corazón al pecado quedará atrás. Seremos libres de eso, libres de la tentación y libres de todos los efectos dañinos del pecado en nuestra vida, en nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Todo eso quedará libre de corrupción. También habla de la libertad de la mortalidad o de la entrada en la inmortalidad. Fíjense que Pablo no usa la palabra inmortalidad al hablar del alma que va al cielo.
Utiliza el término inmortalidad en relación con el cuerpo que ha resucitado. Así que nuestros cuerpos, cuando Cristo venga, serán resucitados y recibirán el don de la inmortalidad. La muerte ya no será un problema. Entonces podrían preguntarse, ¿realmente importa? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué es importante? Y es importante porque tiene que ver con cómo pensamos acerca de la esperanza cristiana. Debemos darnos cuenta que la primera etapa, morir e ir a estar con Jesús, no es la forma en que la Biblia habla de la vida. No es lo que significa vencer a la muerte. Morir e ir al cielo significa que simplemente estás muerto, para citar o aludir a un reconocido teólogo. Esa muerte necesita dar paso a algo más, y eso a lo que da paso es a la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo es la enseñanza cristiana que encierra nuestra esperanza. Es la doctrina que dice que veremos a nuestros seres queridos otra vez, que sentiremos su abrazo, que ellos tendrán cuerpos, nosotros tendremos cuerpos, escucharemos sus voces, los veremos con nuestros ojos, ojos inmortales e incorruptibles, escucharemos sus voces, sentiremos sus abrazos, seremos seres humanos plenos, seres humanos reales, con cuerpo, viviendo en la nueva creación de Dios en relación con Jesús y con los demás. Esa riqueza, esa visión completa del futuro, eso es lo que significa cuando la Biblia habla de nuestra esperanza. Eso es lo que queremos decir cuando nosotros como cristianos hablamos de nuestra esperanza. Así que, si estamos hablando de la relación entre los espíritus sin cuerpo y los cuerpos resucitados, no se trata de elegir entre uno u otro, pero sí es importante tener las cosas en el orden correcto. Y entender que la esperanza, al final, se trata de la resurrección del cuerpo. Así que cuando hablamos de dónde están nuestros seres queridos, en el tiempo presente, queremos decir que ellos han muerto, han ido a estar con Jesús, están conscientemente presentes con el Señor, pero ellos, como nosotros, están esperando algo. Y la cosa que están esperando, la cosa que ellos están esperando, la cosa que nosotros estamos esperando, es la resurrección del cuerpo.